Este martes 8 de noviembre, los ciudadanos norteamericanos acudirán a las urnas. Harán para votar a quien será el próximo ocupante de la Casa Blanca. Se trata de la elección presidencial número 58 para encontrar al sucesor número 44 de George Washington. Ella o él gobernará los Estados Unidos durante 4 años a partir del 20 de enero de 2017. La votación también se elegirá a quien fungirá como vicepresidente. La principal función de este es asumir la presidencia en caso de que su titular muriera, renunciara o fuera destituido tras un juicio político. La elección de ambos se da de manera conjunta, pues se postulan a través de fórmulas. Contrario a lo que se cree, Hillary Clinton y Donald Trump no son los únicos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos este 2016. En total, son 28 los aspirantes, aunque la mayoría de ellos pertenece a los llamados third parties o fungen como independientes. Sin embargo, tienen prácticamente nulas posibilidades de resultar electos. La exsecretaria de Estado Clinton es la candidata del Partido Demócrata. Tim Kaine, senador por Virginia, la acompaña en la fórmula. El empresario Trump, Mike Pence, de gobernador de Indiana, son nominados por el Partido Republicano. Otros aspirantes importantes por el Partido Libertario, el exgobernador de Nuevo México, Gary Johnson; por el Partido Verde, la médico Jill Stein; por el Partido de la Constitución, el abogado Darren Castle; por los partidos de la Reforma de los Estados Unidos y Delta Americana, el empresario Rocky de la Fuente, así también como los independientes Evan McMullin y Lawrence Rutherford. De resultar ganadora, Clinton sería la primera mujer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, así como la 16ª demócrata, y en el caso de Donald Trump, el 19º republicano. Así las claves de las elecciones 2016.